saludamos al país que a esta hora se despierta y está compartiendo con nosotros la información que le brindamos, por supuesto, de cada lugar donde llega Multivisión Federal, que es casi toda la Argentina. Claro que sí. La información internacional para compartir a continuación, porque Canadá y Estados Unidos acusan a Irán de derribar el avión ucraniano con más de 170 pasajeros. El gobierno de Estados Unidos responsabilizó a Irán de haber causado por error la caída del avión de bandera ucraniana que circulaba en las inmediaciones de Teherán el miércoles pasado con 176 personas. Más tarde, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se unió a esta hipótesis. En una conferencia de prensa anunció que varias fuentes de inteligencia, incluidos los servicios canadienses, reportaron que el Boeing 737 fue derribado por un misil tierra-aire iraní. El presidente Donald Trump ratificó algunas horas después esta versión, aunque no ofreció ninguna prueba de las pericias con las que contarían los especialistas estadounidenses. Según Trudeau, el suceso en donde murieron 63 canadienses podría no haber sido intencional. El mandatario afirmó que datos de inteligencia canadiense fundamentan esa hipótesis, pero se negó a dar detalles acerca de cómo se recabó esa información. Acusaron a Irán de derribar el avión de Ucrania con 176 pasajeros. Nadie sobrevivió al momento de esta explosión. Imágenes terribles las que estamos viendo. Murieron 176 pasajeros y acusan a Irán de derribar el avión de Ucrania, pero esas imágenes, lamentablemente, y los momentos que se están viviendo, ¿no? Realmente son terribles, no solamente allí, sino que en el mundo, porque realmente estamos todos consternados con estas imágenes y con lo que está sucediendo allí. Bueno, acá estamos en Multivisión Federal para acompañarlos con toda la información que tiene el país, con la información que llega de cada sede que tenemos, por supuesto, en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en Salta, en Buenos Aires, señora. Así es, y es por eso que saludamos nuevamente a Pablo, donde nos va a ampliar uno de los títulos. Pablo, adelante, por favor. Muchas gracias, María Esther. Como anticipábamos en los tres títulos de este viernes en la ciudad de Buenos Aires, el primero de ellos tiene que ver con un informe que provino de la actividad parlamentaria. Estamos en el Congreso de la Nación, un Congreso de la Nación que, como pueden observar, se encuentra en plenas reformas de verano. Están renovando completamente la fachada de este histórico edificio parlamentario en la capital federal. Un histórico edificio que en el año 2019 tuvo muy poca actividad, muy pocas sesiones. Fue el año político de menor actividad desde el retorno de la democracia en 1983. Un dato que se conoció esta mañana fue que de la actividad parlamentaria del 2019 solo se aprobó el 0,89% de los proyectos que presentaron, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Repito, solo el 0,89% de los proyectos que se oficializaron en ambas cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Esto tiene que ver con una muy baja participación de los legisladores en lo que fue el año político más emblemático de los últimos 4 años, con renovación de ambas cámaras y también del Poder Ejecutivo. Con respecto a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, un dato muy importante tiene que ver con la cantidad de ausencias que hubo en esta Cámara de Senadores, ausencias emblemáticas. Se estableció un ranking de los senadores que más se ausentaron en las únicas 10 sesiones. Solo hubo 10 sesiones el último año. A la cabeza de ese ranking se encuentra el senador de la provincia de Tucumán, el senador justicialista y exgobernador de Tucumán, José Alperovich, que se ausentó 7 de esas 10 sesiones. En el segundo puesto de ese ranking se encuentran 2 senadores, ya ahora uno de ellos ex senador. Estamos hablando de Omar Perotti, que es el flamante gobernador de la provincia de Santa Fe, que se ausentó en 5 oportunidades pidiendo licencia, en este caso, para ausentarse en la Cámara de Senadores. Y el otro de ellos también fue candidato en las elecciones del 2019, pero perdió en la gobernación de Santa Cruz. Estamos hablando del radical Eduardo Costa. El podio de los más
los más faltantes de la Cámara de Senadores lo completó Cristina Fernández de Kirchner con 5 también ausencias de las 10, un 50%, teniendo en cuenta que la ahora vicepresidente de la Nación se ausentó por haber viajado en varias oportunidades a Cuba para acompañar a su hija, quien se encuentra bajo tratamiento médico en la isla del Caribe. Con respecto a este informe que les adelantaba al principio, del 0,89% de los proyectos aprobados, estamos hablando de un total de 40 iniciativas que tuvieron fuerza de ley, de aproximadamente 3.300 leyes que se presentaron en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Repito, 0,89% de las iniciativas. También se estableció que de esas pocas iniciativas, los legisladores que más presentaron proyectos fueron el salteño Alfredo Olmedo, que presentó 198 proyectos, lo que fue el 9,50% de la totalidad, seguido por los legisladores Iviana Bianchi, Graciela Camaño, Graciela Casteles, Marcelo Wester y Victoria Donda, con 39 iniciativas. También se sabe que casi 50 diputados nacionales no presentaron ningún proyecto de ley en el año 2019. Es casi el 20% de toda la Cámara de Diputados. Repito, 50 diputados nacionales no presentaron ningún proyecto de ley en lo que fue el año legislativo parlamentario 2019, que, recordemos, se extendió más allá del 10 de diciembre. Hubo periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar la ley de reforma, en realidad la ley de emergencia, de solidaridad, que presentó el gobierno de Alberto Fernández, con 9 emergencias en todo el país. Un año bastante sabático para los legisladores en el Congreso Nacional. Esperemos que el año 2020 sea más productivo, que no solamente la fachada del Congreso Nacional sea la que trabaje, que también los parlamentarios tengan mayores actividades en el Congreso Nacional, en un año que recordemos que se va a iniciar antes de tiempo. Cerca del 20 de enero está pronosticada la primera sesión en la Cámara de Diputados para tratar el análisis de las jubilaciones de privilegio que el gobierno de Alberto Fernández quiere derogar a partir del año 2020. Perfecto. A ver, Pablito, estamos considerando también que el 2019 fue año electoral, año en el que algunos legisladores aprovecharon para salir de campaña o para apoyar la campaña presidencial o la campaña a gobernador de su provincia. Pero vamos a hacer especial hincapié, recordarnos cuántas fueron las sesiones, y en este caso también te voy a pedir un punto especial. Alperovich, el representante de Tucumán, que está sindicado o acusado por violación, recordemos. ¿Cuántos proyectos presentó? ¿Presentó proyectos? ¿Se presentó a trabajar? Danos por favor nuevamente los lineamientos para tener en cuenta, para que la gente que nos está escuchando en distintos puntos del país vea qué es lo que hizo su representante en el Congreso Nacional. Así es, María Esther. En el caso de José Alperovich, la denuncia por abuso sexual, la tan conocida denuncia de su sobrina, fue presentada en el mes de noviembre. Entonces esto no afectó tanto la actividad parlamentaria del senador justicialista de la provincia de Tucumán. Teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores tuvo solamente 10 sesiones, José Alperovich se presentó solamente en 7. Hubo entonces de 10 sesiones, 7 ausencias, mejor dicho, de José Alperovich en la Cámara Alta, una baja productividad. Además, se sabe que no presentó proyectos de ley durante el año 2019, esto teniendo en cuenta y estando al margen la denuncia por abuso sexual que presentó su sobrina, que, como decíamos, se presentó recién en el mes de noviembre, cuando faltaban pocas sesiones para que finalizara el año. De hecho, la mayor actividad parlamentaria en este año electoral 2019 se produjo entre los meses de noviembre y diciembre, que tienen que ver con la asunción de los nuevos legisladores, que fue el 10 de diciembre. Eso también se cuenta como una sesión parlamentaria. Y, como decíamos, la sanción de la ley de emergencia solidaria o de emergencias varias de Alberto Fernández, que fue pasada esa sesión. Entonces, de esas 10 sesiones, 7 ausencias también tienen que ver con ese periodo en el que
que José Alperovich no estuvo presente producto de esa denuncia por abuso sexual de su sobrina en la provincia, ahora que se está tramitando en la justicia de Tucumán, pero que sucedió aparentemente en la capital federal. Un legislador que no fue de los más laboriosos en el 2019 e incluso que estuvo afectado por una denuncia judicial. Fíjate vos, Pablo, que bueno, a ver, me hablas de, me hiciste un ranking cuando comenzábamos con el móvil de los que menos fueron a las sesiones y me hablas de 10 sesiones que tuvo el año pasado. Si vos querés, casi menos de una sesión por mes en la Cámara de Senadores. Exactamente. Y todavía, bueno, faltar... Teniendo en cuenta que las sesiones ordinarias el año pasado se iniciaron el 1 de marzo. Entonces hay que descontarle incluso a esos 12 meses, 2 meses, producto de la inactividad propia del receso veraniego de enero y de febrero de 2019. No hubo sesiones extraordinarias en 2019, tal como va a haber ahora en 2020. Entonces, esos 12 meses hay que bajarlos a 10 meses, inclusive es casi un promedio de una sesión ordinaria por mes. Muy baja actividad parlamentaria que, como decíamos en la salida inicial de este viernes en Buenos Aires, fue el 2019 el año con menor actividad parlamentaria, esto en los registros de todo el Parlamento, la menor actividad parlamentaria desde el retorno de la democracia al país. Estamos hablando desde 1983. Qué vergüenza, ¿no? ¿Ahora se les paga presentismo? Sí, se les paga presentismo. De hecho, uno de los principales proyectos que se empezaron a debatir en la sesión de la emergencia en diciembre, bienvenida a la sesión de diciembre de la emergencia, porque se pusieron en el tapete, en realidad en discusión, diversos beneficios que tienen los legisladores de la Argentina, que tienen que ver solamente, no solo con los viáticos, con la cantidad de asesores que tienen, sino por el pago de sus sesiones, más allá de que estén presentes o no. Tengamos en cuenta que los legisladores tienen unas dietas muy abultadas que superan incluso los 200.000 pesos, muy cercanas a lo que gana el presidente de la República. Bueno, y Pablo, en un país que ya... Sí. Perdón, Pablo, un senador nacional le cuesta al Estado más de 9 millones por año. Exactamente, es un dinero muy abultado en tiempos donde se exige austeridad a la sociedad y en donde la clase política no sabemos si se está sumando a este pedido del gobierno de Alberto Fernández de bajar sus gastos. No solamente se le exige a la sociedad, sino que también a la clase política que tenga ese decoro, ese acompañamiento en tiempos de crisis para que se reduzcan los gastos, no solamente de sus salarios. Recordemos que en diciembre se dictaminó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con las firmas de los presidentes de ambas cámaras, estamos hablando de Sergio Massa y de Cristina Kirchner, congelar por 180 días los aumentos de sueldo. Eso no significa que va a haber una reducción de sus sueldos o que no se van a aumentar después de esos 180 días, sino que se suspenden los aumentos. Simplemente, ese fue el único gesto que tuvo la clase política legislativa para con la sociedad argentina en el mes de diciembre, en tiempos donde, recordemos, se declararon 9 emergencias en la Argentina. Eso es muy importante. El mejor gesto que tendrían que hacer, ir a sesionar, llevar los problemas de cada provincia, y si vemos todo esto, yo creo que no se han ocupado de los problemas de cada provincia, cada senador, cada representante, con 10 sesiones, faltaron casi la mitad, no se ocuparon entonces de los problemas de cada provincia, los senadores no discutieron lo que estaba pasando en el país. Lamentablemente y bochornoso esto, Así es. Esperemos que el año 2020 sea de mayor actividad parlamentaria. Como decíamos antes, va a iniciarse antes del 1 de marzo, tal como lo establece la Constitución Nacional. Aproximadamente el 20 de enero estará prevista la primera sesión en la Cámara de Diputados primero y luego pasándose ese proyecto a la Cámara de Senadores, si es que tiene media sanción de la Cámara Baja. Tengamos en cuenta que tiene que ver este proyecto, como decíamos antes, con
la cancelación, la suspensión de las jubilaciones de privilegio. En una Argentina donde hay un 40% de pobres, hay todavía dirigentes que se jubilan con cierto privilegio. Ya hasta la palabra genera un poco de rechazo. La palabra significa que si algunos son privilegiados, otros no. Bueno, significa que después de su tiempo laboral, en su jubilación, tiene una jubilación superior a la del resto. Estamos hablando de los jueces, de los diplomáticos y los ex embajadores, y también de la clase política. Estamos hablando de los presidentes. Eso es lo que se va a evaluar a partir de la sesión del 20 de enero. Esperemos que tenga fuerza de ley y que la clase política también, la ex clase política en este caso, también acompañe las emergencias, el famoso ajuste que se le pide a la sociedad argentina.